Este verano nos propusimos recorrer los Dolomitas italianos en nuestro Montero con tienda de techo, saliendo desde Madrid. Es un viaje que nos ha obligado a improvisar un poquito más de lo esperado. Si tú también vas a hacer un viaje similar, queremos enseñarte todo lo que hemos aprendido durante el camino, dónde hemos dormido en cada noche y cómo nos hemos ido adaptando a los cambios que hemos tenido que hacer. Porque sinceramente nos habría gustado encontrar un vídeo como este antes de organizar nuestro viaje. Pues aquí empieza nuestro viaje. Cogemos la A2, rumbo de momento a Barcelona. Nos esperan por delante casi 2000 kilómetros para llegar a nuestro destino, los Dolomitas italianos en los Alpes europeos. Bueno, tras 4 horitas conduciendo, llegamos a Lleida, reconocible por la Seu. Y vamos a ver si recogemos a Lorena, comemos tranquilamente y seguimos rumbo hacia el norte. Acabamos de cruzar la frontera de Francia, estamos a la altura de Narbonne y bueno, pues hemos buscado un huequito en Park Fortnite, aquí vamos a dormir. Y nos alegra tener un poquito de compañía, que siempre es más agradable. Y nada, la idea es acostarse prontito. Nos queda todavía casi la mitad de los kilómetros, unas 9 o 10 horas de coche, y para llegar a la zona realmente de los Dolomitas. Así que mañana un poquito más de paliza de coche, pero la idea es hacer luego la vuelta pues mucho más tranquila, haciendo paraditas y con la calma. Así intentamos llegar a los Dolomitas lo antes posible, puesto que es una zona muy turística y entendemos que cuanto más nos alejemos en el mes, en julio, pues peor será. Buenos días, pues nada, hemos pasado nuestra primera noche en Dolomitas, aquí. La verdad es que estamos prácticamente solas, estamos bastante altas, ya os pondré algún vídeo de las vistas que había ayer por la tarde cuando llegamos. Y nada, habéis visto que Monty tiene el capó levantado, tenemos un problema con el refrigerante del coche, así que nos va a tocar bajar. Teníamos planeado una ruta por Cascadas hoy, pero nos va a tocar bajar, buscar un taller y ver dónde está la fuga, porque perdemos todo el líquido. Le hemos puesto agua normal y corriente ahora mismo, pero perdemos el líquido. Pero bueno, la verdad es que la noche es súper tranquila. Bueno, ayer tuvimos aquí a unos alemanes, bueno, italianos de habla alemana, y estuvieron, la verdad es que tocando un poco las narices hasta tarde, pero bueno, luego la noche ha sido súper tranquila, tapaditas, fresquito y muy agradable. Os iremos contando. Antes de continuar la ruta por los Dolomitas, queríamos solucionar el problema del Montero, pero esa misma mañana visitamos 3 talleres y a lo largo del viaje llegamos a visitar 7. Y es una zona muy saturada, nos daban cita para 1 o 2 semanas adelante, y eso era algo imposible para nosotros. Así que decidimos continuar el viaje vigilando todos los días el nivel de refrigerante y la temperatura del coche. Es cierto que es algo que habría sido imposible sin la ayuda de Juan Carlos de Savage 4x4, que le mandamos un saludo. Con toda esta incertidumbre, pues decidimos seguir con el viaje. Estamos en San Lorenzo di Sebato y he visto una cosa que me ha teletransportado a la zona de la Selva Negra en Alemania, que son
este tipo de inscripciones que hay en las puertas de algunas casas también estaban ahí. Ahora estamos al oeste de los Dolomitas, no sé si será ahí influencia religiosa de algún tipo. La cuestión es que se hace con una tiza previamente bendecida en la iglesia, la parroquia local o lo que sea, y se inscribe en la puerta de casa para protegerla del mal, de los malos espíritus, del diablo y demás. Creo recordar que las siglas son como la fecha, pero ahora no me acuerdo cómo funcionaba. Tengo que pensar. Estamos en el pueblo de Brunico, muy cerca del anterior. Seguimos al oeste de los Dolomitas y bueno, es un pueblo más grande, mucho más turístico, tiene una calle principal llena de comercios. Ahora estamos en la parte alta, que es ahí como un castillo, y es cierto que todos los pueblos tienen gran influencia como austríaca, aparte de que se habla aquí principalmente, y de hecho hay gente que no habla italiano, pues que se nota mucho la influencia en los edificios, en las casas, incluso en los rasgos de la gente. Hemos descubierto este parque, que nos hemos venido por aquí cerca a hacer un picnic, y tiene minigolf, columpios, esto que creo que en su momento es un bar, y en esta zona tiene el auditorio, tiene allí abajo la ruta para meter los pies en agua fría, que veréis a Lorena hacerlo. Más abajo tiene más columpios, tiene un laguito con patos. Esta zona, la verdad es que sin haberlo planeado, si vienes con niños, vamos, puedes pasar aquí el día entero. Tiene hasta una zona de escalada. Un paseo circulatorio. Venga, dale. Buenos días, segundo día ya en Dolomitas. Ayer estuvimos en el lago de Braies por la tarde haciendo la ruta. La verdad es que no es mala opción, había gente, pero ni de lejos yo creo que la multitud que nos habríamos encontrado a eso de las 11 de la mañana.
Entramos a partir de las 4, que era el momento en el que ya puedes entrar sin reserva, y pensábamos dormir allí, pero la verdad es que nos cobraban al final entre parking y quedarte la noche y no sé qué, casi 35 euros por unos baños que luego cerraban cuando cerraba el bar y no había nada más, y vas a dormir inclinado, además no tenía ningún sentido en un parking de tierra. Así que pusimos rumbo hacia el lago di Misurina y hemos dormido aquí, ¿vale? Es un apartadero en un caminito que va hacia un hotel precioso. No nos han puesto problema, es un punto que aparece en Park Fortnite, la verdad. Y pues nada, la verdad es que súper bien aquí. La idea es ir hacia el lago di Misurina. Hoy pararemos antes en un laguito más pequeño que hay por aquí cerca y dormiremos allí en el lago di Misurina. De madrugada tenemos la entrada a Trecime di Lavadero a las 5 de la madrugada. Nos preocupa un poco la subida, nos está dando problemas el radiador del coche y se calienta mucho, hierve el refrigerante. Entonces, bueno, esperamos que subiendo con el motor totalmente frío y a las 5 de la madrugada pues no tengamos problema. Os enseñamos ahora un poquito de este paraje. Estamos ahora en el lago di Landro, mucho menos turístico o menos masificado al menos que el di Braies. Sí que es verdad que no se produce tanto el efecto turquesa de las aguas, aún así se ve, se percibe, y las vistas es que son igualmente espectaculares, y además estamos como prácticamente solas. Hay alguna pareja así como tomando el sol, pero vamos, muy diferente al panorama de ayer. Estamos en el famoso lago di Misurina. Aquel del fondo es el hotel que sale en todas las fotos, ¿vale? Y la verdad es que tiene un color muy verde, verde. Y luego por allí arriba se sube a Trecime, que subiremos mañana de madrugada, vaya. Estamos dando la vuelta al lago di Misurina. Hemos descubierto que eso no es un hotel, yo pensaba que era un hotel, es un centro para niños con enfermedades respiratorias, porque al parecer este aire es súper bueno, tiene pocos alérgenos, es un aire muy limpio y muy seco. Entonces desde hace muchos años se recomendaba ya aquí que la gente viniera para tratar esas enfermedades, y a día de hoy pues sobre todo para asma infantil, pero en general para enfermedades respiratorias en niños. Y hemos comido en aquella casita amarilla que pone pizzería. Era un sitio que ya habíamos visto en algún foro que nos recomendaban y damos fe de que la comida estaba muy buena. Lo que tiene más fama son las pizzas. Nosotras no hemos tomado pizza, hemos tomado el primer plato del día y el segundo plato del día, y la verdad es que estaba muy rico. Recomendamos ir, y tienen bastantes cervezas de por aquí, que de momento hemos probado una y estaba muy buena. Así que os recomendamos que comáis allí y hagáis una parada. Hemos dejado el edificio que es para enfermedades respiratorias ahí abajo y hemos subido aquí para poder ver esas vistas que hay ahí, que son increíbles.
es que allí a donde mires hay un macizo nuevo. Hemos decidido subir un poquito más para ver estas magníficas vistas, que ahí está el Cadini di Misurina. Y si siguiéramos por aquí, tenemos una ruta que creo que son unas cuantas horas, no sé si son 4 más o menos, que va a un refugio, ¿vale? También a un pico por ahí arriba. Y nada, por andar un poquito, vamos a bajar por aquí de frente hasta el lago. Bueno, estas son las vistas y bajamos por el lado que habíamos dicho y creemos, porque no estamos 100% seguras, que aquello es Trecime. Y allí está el refugio donde mañana esperemos poder llegar con el montero si no nos deja tiradas. Estamos volviendo a la zona donde vamos a dormir esta noche. El lago di Misurina está por ahí detrás. Esto que vemos aquí delante es un camping. Esto es un área de autocaravanas, ¿vale? Nos ha costado 20 euros. El camping hemos calculado que nos habría salido por casi el doble. Y aquí tienes una zona en realidad para alquilar bicis, que parecen además bicis eléctricas, porque tienes una ruta también para subir a Trecime, ¿vale? Que la carretera es esta. Y tienes una ruta para subir a Trecime que no es por la carretera, es un camino de arena que sale más para allá, ¿vale? Por aquella zona. Y son 27 kilómetros. Y si no, o tienes la reserva del coche para subir tú o coges el autobús ahí, ¿vale? Que además se puede pagar en el propio autobús, no hace falta coger el ticket con antelación. Y rumbo a Trecime. Al día siguiente nos tocaba uno de los sitios más espectaculares y más turísticos de los Dolomitas, Trecime di Lavadero. Pero antes teníamos que descubrir si el montero estaba dispuesto a llevarnos hasta allí o no. Así que nos vemos en el capítulo siguiente y lo descubrís con nosotras.